Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y hoy vamos a leer el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos estamos abordando el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 9. Pero antes, recuerden, siempre le pedimos la manita arriba, dele a like o me gusta si usted lo tiene en español. Recuerde que necesitamos llevar el Evangelio a todas partes y usted puede ser una buena vía para ayudarnos a compartir la santísima palabra de Dios, ya que como se lo enviamos a usted lo está viendo ahora, ¿verdad? Bueno, entonces usted puede darle a share o compartir y enviárselo a sus familiares, amigos, a todo el que usted pueda. Estará haciendo una gran obra con la palabra de Dios y el Señor le va a bendecir grandemente. Bien, en el nombre del Dios Trino leemos en el libro de los Hechos capítulo 1, versículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son cortos, no se me desesperen. Y la palabra de Dios no debe desesperar a nadie porque siempre es bendición escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, vamos aquí. Dice, y estando juntos, dijimos que en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que le habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibisteis poder y recibiráis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esto fue en la ascensión de Cristo hacia los cielos. Ustedes saben que Cristo Jesús murió, al tercer día resucitó y fue ascendido hacia los cielos. Y allí está con el Padre, programando el día en que vendrá por su iglesia, y los que estemos se irán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos nos iremos juntamente con él hacia los cielos. Así es que pedimos al Altísimo Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos ponga su Espíritu Santo en la enseñanza que necesitamos para hoy. Bien, y él estando juntos, les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, esa promesa significaba que habría de venir a ellos el Espíritu Santo. Por eso el Señor les pidió que no se moviesen de ahí, que estuvieran juntos y unánimes. Y lógicamente, como el cristiano de verdad, siempre se mantiene en oración y apercibido, como las 5 de las 10 vírgenes. O sea que los cristianos siempre estamos, óigame, a veces yo voy en mi carro y en mi carro yo oro, porque no tiene usted que arrodillarse y cerrar los ojos, sino conversar con Dios y mirar cualquier cosa que vieron sus ojos que le causan pecado. Pida perdón inmediatamente. Perdóname, Señor, perdóname, Padre Santo. Hay tantas cosas que inducen al pecado, que a veces usted cae en un pecado y no se da cuenta.
Quizás no físicamente, pero mentalmente. Piensa en tal o cual cosa o lo que sea, óigame. Y esto es preocupante. Uno tiene que estar a la expectativa para pedir perdón al Señor inmediatamente. ¿Usted cree que cometió pecado? Hizo facto. Humíllese ante el Señor. Por eso Jesús le dice aquí, cuando ellos estaban juntos ya, que Jesús ya se estaba despidiendo, dice, no se muevan de aquí. No se vayan a Jerusalén, sino esperen la promesa que oísteis de mí. Y ellos obedecieron a Jesús. ¿Cuál era la promesa? Dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, cuando los discípulos estaban, ¿verdad? Claro, ellos estaban experimentando algo nunca visto, que no habían experimentado nunca. El Señor, el Mesías, el que vino a ellos para hacer que ellos fueran salvos a través de su misión por la que vino aquí a la tierra, se iba. Y yo me imagino la tristeza que los embargaba a ellos. Y Jesús le decía, no basta con que hayan sido bautizados por Juan en agua. Tendrán que ser bautizados por el Espíritu Santo. Por eso desde entonces, los que hemos creído en la promesa de Cristo Jesús, después que somos bautizados en agua, pues somos bautizados en el Espíritu Santo. Porque cuando creímos en Cristo Jesús y lo confesamos como nuestro Salvador, el Señor nos da el Espíritu Santo para que nos mantenga en el camino recto. Cuando vamos a cometer un pecado, momentito. Entonces ahí es cuando, como decimos, despertamos. Y es cuando abrimos los ojos y el Señor nos hace ver a través de su Espíritu que estamos cometiendo pecado. Y procedemos entonces al arrepentimiento. Y el Señor, bajo su misericordia, nos perdona. Pero cuidadito, que esos pecados no sean voluntarios. Usted sabiendo que está cometiendo un pecado, puede que en un desliz usted cometa un pecado sin querer. Humíllese ante el Señor y Él, bajo su misericordia, le perdonará. Bien, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, oiga bien, esto es muy importante. Creo que de esta reflexión es uno de los versículos más importantes que vamos a dilucidar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, el reino de Israel, ellos les preguntaban porque se hablaba de que el Mesías venía para restaurar el reino de Israel. Pero la misión de Cristo fue mucho mayor que esa. Ahora, dice la palabra, los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, los hizo hijos de Dios por la promesa. Pero entonces la restauración del reino de Israel no pudo darse porque solo unos pocos creyeron en él. Entonces, ¿cómo se iba a restaurar? Y por demás, ya el pueblo estaba envuelto en el pecado. Él prefería que dejara sentada su iglesia y que todos procedieran al arrepentimiento. Y de ahí, pues, ya el Señor, pues, estaría, ¿verdad?, a la diestra del Padre, pues, abogando por nosotros. ¿Y por qué Cristo no ha venido y nos hemos pasado la vida diciendo, Cristo viene? Sí, Él viene. Pero oiga bien, Él viene. Pero cuando ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí va la respuesta de lo que estamos diciendo. Él viene.
Pero mire entonces lo que les responde Jesús y les dijo a ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Solo sabemos que Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Así que si alguien le dice a usted, viene el lunes, no le crea. Viene el año que viene, no le crea. Muchos escatólogos se ponen a concatenar las escrituras y hablar de las 70 semanas de Daniel y todo esto, y llegan a conclusiones que se ponen a adelantarse a los acontecimientos. Y dicen, bueno, sí, es como dice las escrituras, que pasará un tiempo y luego medio tiempo y luego la mitad de otro tiempo. Óigame, no se vuelva loco. Solamente camine en el camino de Cristo y Él sabrá, óigame, dice Jesús, solo el Padre en su sola potestad sabe cuándo será el día y la hora. Ahora, cuando dice la palabra, velad porque no sabéis cuándo el Hijo de Dios vendrá por su iglesia. Porque vendrá como ladrón en la noche. No es que viene a robar, no es que es un ladrón. Es que cuando un ladrón se le va a meter a usted, ni le dice a la hora que va a ir a su casa, ni le dice qué día. ¿Entiende? Entonces así será la venida del Mesías cuando venga por su iglesia. Así que preocúpese simple y sencillamente por estar en el camino de Cristo Jesús. Porque si estamos en el camino de Cristo Jesús, no vamos a tener ningún problema. Que venga cuando quiera, que le recibiremos lleno de amor. Y Él entonces tendrá su reinado, restaurará el reino de Israel. Bien, y aquí dice, pero recibiréis poder, oiga bien, porque las cosas son no cuando yo la quiera, sino cuando el Señor la tiene dispuestas y disponibles para mí y para usted. Dice, pero recibiréis poder, o sea, Él le dijo, no se está dado a ustedes. Entender las razones que el Padre puso en su sola potestad, o sea, ¿cuándo será? Pero le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, los que somos testigos de Cristo? No de Jehová, que eso es una secta por ahí. Estoy hablando de lo que sabemos, que Cristo vendrá por su iglesia. ¿Qué es lo que hacemos? Le somos testigos a Él de su presencia, de su grandeza, de su deidad en toda parte de la tierra. Y dice la palabra que no, hasta que no se hable la palabra de Dios en todos los confines de la tierra, no vendrá el Mesías. O sea, nos ha dado una pista más o menos. Por eso es que nosotros decimos, sin escatología ninguna, ni sin ir a Daniel y estar diciendo que los 70 años, que en tal tiempo. No. Daniel es un profeta que habla muy bien y muy bien claro, pero Daniel no dice, es en tal fecha, para que no os confundáis. Entonces, el Señor dice, cuando ya esté predicado este evangelio en todas partes, entonces apercibíos que la hora está cerca. O sea, ni siquiera dice, después que sea predicado el evangelio en todas partes, ahí entonces, ¡wup!, de sorpresa yo llegaré. No, prepárese. ¿Y qué está pasando con el evangelio en estos tiempos? Óigame que en todas partes del mundo ya se conoce el evangelio de Cristo. ¿O no? Yo creo que si quedan poquísimas partes, será en esas tribus lejanas de
del Amazonas, donde no han penetrado otros humanos de la civilización, en algunas tribus africanas, por ahí, me parece que estuve viendo en un documental, por ahí por las islas Indonesia, por ahí. Bueno, hay algunas partes en las que hay islas o hay sitios de la tierra en la que no ha llegado la palabra de Dios en presencia de hombre, porque hay sitios en donde el hombre no ha podido entrar porque es repelido por los nativos. Pero esto no quiere decir que ya no estemos cerquitita de haberle hecho saber al mundo entero que Cristo Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados y que vendrá a recoger su iglesia muy pronto. Si es que hay que estar apercibido. Bueno, dice aquí entonces por último, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mire, la vestidura blanca es un sinónimo. Por eso, bueno, que no les había dicho. Por eso es que ustedes han visto que entre tanto no llegue el invierno en nuestra área. A mí me fascina vestir de blanco. Por eso ustedes han visto, no crean que es la misma camisa. No crean que es la misma camisa que me pongo, son varias, yo tengo varias camisas blancas, pero no importa, de todas maneras no se nota sucia, ¿verdad? Ni mal planchada. Pero la vestidura blanca es un sinónimo de limpieza, de pulcritud. Y no en balde dice, óigame, no en vano dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mirando así, que Jesús había sido arrebatado, como seremos nosotros también, dice, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esto tiene mucho significado, la vestidura blanca. Tiene mucho significado, porque vestiduras blancas significa pulcritud, limpieza, sanidad, santidad. Entonces, oiga bien, ya estamos en la parte final. Dice, los cuales también les dijeron, pongan atención que este ya es el colofón. Los cuales también les dijeron, o sea, a los discípulos que estaban viendo la ascensión de Cristo, se le aparecieron dos varones con vestimentas blancas, nítidos, resplandecientes, y les dijeron de esta manera, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Oiga bien, primero le hacen, es una pregunta retórica, ¿no? Porque ellos hacen la pregunta, luego contestan. Dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oigan bien, ese Jesús que fue tomado delante de los discípulos, porque oiga dónde está la importancia de que se conociera el ministerio de Jesús. No fue en que él estuvo 2 o 3 años circundando todas las ciudades, llevando las buenas nuevas y haciendo prodigios, milagros. No solamente ahí. Lo importante, más importante que pudo haber acontecido en aquel entonces, es que todo el mundo, todos esos pueblos que se reunieron a ver la crucifixión de Jesús, se dieron cuenta que él realmente fue muerto.
que él fue crucificado y que fue un señor llamado José de Arimatea a pedir su cuerpo a Pilatos para sepultarlo en una tumba que él tenía de su propiedad, que no la había usado, y Pilatos le concedió el deseo, porque José de Arimatea también era una persona de poder económico. Esto es como cuando los gobiernos, algún gran comerciante, una persona, ¿verdad?, que paga muchos impuestos, le pide algún favor al presidente, no se lo niega, porque sabe que este es una persona contributiva que siempre está pagando sus impuestos. Y José de Arimatea fue y le pidió el cadáver de Jesús, el cuerpo más bien, y fue y los lavaron, lo limpiaron y todo lo perfumaron, y fueron y lo sepultaron en la tumba, que ya ustedes conocen la historia, con una piedra grande que hubo que moverla entre muchos hombres, de lo pesada que era. Entonces, todo eso está bien, excelente, pero donde está la gran importancia de este acontecimiento es en la resurrección. Porque morir, cualquiera muere y lo sepultan, y cualquiera te regala una tumba y lo que sea, pero la resurrección de Cristo, de lo cual fueron testigos muchos, no solamente los discípulos. La palabra dice de que se dejó ver de más de 500 personas en una parte, y que todo el mundo lo reconoció y se dieron cuenta que era él. Y dos también que iban caminando hacia Jerusalén, también se lo encontraron, y él le abrió los ojos para que lo conocieran, para que supieran que era él. Entonces, la grandeza de esto está en la segunda y la tercera parte. ¿Cuál es la primera parte? El ministerio de Cristo. La segunda parte, de mayor importancia, no es la crucifixión, donde Jesucristo fue crucificado, porque ellos lo tenían como un delincuente. Fíjense que soltaron a Barrabás, un ladrón delincuente que había hecho muchísimo daño, pero le tenían tanto odio esos fariseos a Jesús que prefirieron que le soltaran a Barrabás antes que a Jesús. Pero el segundo importante acontecimiento es la resurrección de Cristo. Y el tercero importante acontecimiento es la ascensión de Cristo hacia los cielos. Entonces, de ahí que cuando se aparecieron estos dos varones y le dijeron, ¿de qué se asombran? Ese que se fue habrá de volver. Eso es lo más importante. Por eso estamos aquí. Por eso es que le hablamos esta palabra, para que usted también esté preparado para la venida del Mesías. Es importantísimo que atendamos la palabra de Dios, que comprendamos lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Cuando yo era jovencito, yo leía la Biblia y yo decía, pues yo no entiendo esto. No, ¿cómo lo iba a entender? Si no era mi momento. Y además, el que lee la palabra de Dios sin pedir entendimiento al Espíritu Santo difícilmente la entienda. Puede leerlo como un libro y decir, déjame leer un poco la Biblia para estar cerca de Dios, para que el Señor... Pero si usted no le pide al Espíritu Santo que le dé entendimiento, muy difícilmente lo va a entender. Porque la palabra de Dios está para todos. Porque muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiere usted ser uno de esos escogidos? ¿Hay alguien en la audiencia que quiera en este momento recibir a Cristo como su único Salvador? Ah, qué bueno. Pues repita conmigo. Señor Jesús, vengo a tus pies, cargado de pecado, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor. Límpiame, Señor. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor
gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, yo le felicito. Ya está en el camino del redil que lleva a la eternidad en Cristo Jesús. Cuando todo esté en calma, consiga una congregación cristiana. Hable con el pastor y dígale: yo quiero estar en esta congregación y quiero recibir clases bíblicas, y él le acogerá. Luego será bautizado y usted estará listo para llevar la palabra de Dios. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no la tiene física, entonces bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Rami Pérez, su amigo y hermano, les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.